Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen informativo. Hoy analizamos la violencia en Mendoza, crímenes rurales en Corrientes y el legado histórico a 5 décadas del golpe militar en Argentina. Niña baleada al abrir su puerta. Niña baleada al abrir su puerta. Productor rural asesinado en Corrientes. Pareja grave tras ataque motochorro. Análisis del golpe de 1976. Últimas horas del gobierno peronista. La vida actual de Isabel. La foto emblemática del derrocamiento. Periodismo bajo la dictadura militar. Idiomas contra la demencia senil. Horóscopo tras el equinoccio otoñal. Comenzamos en Mendoza. Que Pianjardea, que Verpuz. Catallín en Casetán. En Mendoza. Un hecho estremecedor ocurrió en Godoy Cruz, Mendoza, donde una niña de apenas 11 años resultó herida de bala. Todo sucedió el sábado por la tarde alrededor de las 7:20, cuando la pequeña escuchó que llamaban a la puerta de su casa. Al abrir con total inocencia para atender el llamado, fue recibida por disparos que impactaron en su cuerpo. La vivienda está ubicada en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal. La situación es sumamente preocupante porque las autoridades están investigando si este ataque tiene relación directa con un tiroteo que se produjo en esa misma zona hace apenas unos días. Es alarmante que la violencia territorial termine afectando a menores de edad dentro de sus propios hogares. La Policía Provincial está trabajando intensamente para identificar a los responsables de este acto criminal, mientras la comunidad local permanece en estado de alerta por la creciente inseguridad en el barrio. Pasamos a Corrientes. En la zona rural de Corrientes, la tragedia golpeó con una crueldad inaudita a un productor agropecuario de 75 años. El hombre fue acribillado frente a su esposa durante un robo violento, el viernes por la noche. Los delincuentes no solo le quitaron la vida, sino que se llevaron su camioneta, dinero en efectivo, y los teléfonos celulares de ambos. Lo más desgarrador es que la mujer quedó totalmente incomunicada en un área remota, sin poder pedir ayuda. Debido a que el campo se encuentra a 80 kilómetros del centro urbano más cercano, la policía recién pudo intervenir el sábado, muchas horas después del crimen. La sociedad rural local ha expresado una protesta enérgica, afirmando que no pueden permanecer indiferentes ante hechos que atentan contra la vida de quienes trabajan la tierra. Este asesinato resalta la vulnerabilidad extrema de los productores en zonas aisladas, donde la falta de conectividad y seguridad facilita el accionar de bandas criminales. Seguimos con inseguridad. La historia de Brian Paniagua y Zamira Roldán es el fiel reflejo del peligro constante en las calles. Brian, de 21 años, apenas pudo pronunciar unas palabras antes de desvanecerse debido a la gravedad de sus heridas. Logró identificarse y explicar que habían sido víctimas de un intento de robo por parte de motochorros. A su lado, su novia Zamira, de 22 años, también se encontraba en un estado crítico tras el violento ataque que sufrieron. Mientras circulaban, Ambos jóvenes están luchando por sus vidas en este momento, y el caso ha generado una gran conmoción social. El relato de Brian, justo antes de perder el conocimiento, pone de manifiesto la desesperación de las víctimas frente a la violencia urbana. Los investigadores están buscando cámaras de seguridad y testigos que puedan aportar datos sobre los atacantes. Es una situación dramática que deja a dos familias destrozadas y a una pareja joven con un futuro incierto por la delincuencia. Analizamos la historia. al cumplirse 50 años del 24 de marzo de 1976, es necesario recordar que aquel golpe de Estado no fue un evento repentino. Se trató de un proceso que se venía gestando mucho antes, alimentado por un cóctel fatal de factores. El terrorismo de diferentes facciones políticas, una crisis económica devastadora y la evidente debilidad del gobierno de María Estela Martínez de Perón crearon el escenario perfecto para que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Las instituciones de la República estaban sostenidas apenas por alfileres en aquel entonces.
La ciudadanía se encontraba fatigada por la inestabilidad constante y un tejido social que ya estaba quebrado. Los militares se arrogaron el rol de supuestos salvadores de la patria, pero lo hicieron a través de la sangre y el fuego, iniciando el periodo más oscuro de la historia argentina. Este aniversario nos invita a reflexionar sobre cómo la erosión democrática previa facilitó la llegada de la dictadura. Sobre el final, las últimas 24 horas del gobierno de Isabel Perón fueron dramáticas y estuvieron marcadas por una desconexión total con la realidad. El martes 23 de marzo de 1976 fue un día soleado y a pesar de los rumores incesantes, la presidenta y los líderes del peronismo estaban convencidos de que el golpe no ocurría. Había una sensación de negación profunda en los pasillos del poder, mientras la cuenta regresiva militar ya estaba en su fase final. Ese gobierno sin rumbo ni destino se desmoronaba minuto a minuto. Mientras en la Casa Rosada se intentaba mantener una apariencia de normalidad, los mandos militares ya habían coordinado los movimientos para la toma del control total del país. Fue un final anunciado para una gestión que no supo o no pudo frenar la escalada de violencia y el caos económico. Esas horas finales representan el colapso definitivo de un sistema político que dejó de funcionar mucho antes del derrocamiento. Actualidad de Isabel. Hoy, a sus 95 años, la expresidenta Isabel Perón vive una realidad completamente distinta en las afueras de Madrid. Reside en una casa de 5 habitaciones, alejada del ruido político y mediático, casi en total reclusión. Sus movimientos son limitados y muy específicos. Ocasionalmente se traslada en un audio, acompañada por una empleada y un chofer, para visitar una peluquería exclusiva en el barrio de Salamanca. Es una vida de silencio absoluto tras haber ocupado el cargo más alto. Lo más llamativo es su aislamiento social, ya que no recibe visitas, con la única excepción de un sacerdote que la asiste espiritualmente. Recientemente, envió un mensaje a los argentinos expresando que se alegra de que extrañen los viejos tiempos. Una frase que resuena de forma ambigua dada la complejidad de su mandato. A pesar de la distancia y los años transcurridos, su figura sigue generando curiosidad, especialmente por la discreción extrema con la que maneja su vejez en España. Una imagen histórica. El fotógrafo Horacio Villalobos fue el responsable de capturar una de las imágenes más emblemáticas del derrocamiento de Isabel Perón. Él recuerda vívidamente el momento en que un helicóptero se llevaba a la presidenta desde la Casa de Gobierno, en la madrugada del 24 de marzo. Mientras tanto, un pequeño grupo de mujeres cantaba consignas de apoyo, llamándola compañerita, en un intento desesperado por sostener a una líder que ya no tenía poder real sobre las fuerzas militares del país. Villalobos no era consciente en ese instante de que su fotografía se convertiría en un símbolo histórico del fin de una era. La imagen del helicóptero despegando representa visualmente la ruptura del orden constitucional y el inicio de la dictadura. Es fascinante cómo un solo encuadre puede resumir la soledad del poder y el caos de una nación en transición hacia la oscuridad. Ese registro documental sigue siendo hoy una pieza fundamental para entender la estética y la tragedia de aquel golpe. Relatos del periodismo. La redacción de El Cronista Comercial fue testigo de escenas surrealistas antes de que se iniciara la larga noche de la dictadura. Rafael Perrota, su director, llegó a subirse a una mesa para cantar la Marsellesa cuando murió Francisco Franco, celebrando el fin de una tiranía en España. Sin embargo, el destino le tenía preparada una tragedia personal en su propio país. Poco tiempo después del golpe en Argentina, Perrota fue secuestrado por las fuerzas represivas, sufriendo torturas que finalmente le causaron la muerte. Ese teléfono de baquelita mudo sobre una mesa llena de papeles desordenados simboliza el silencio forzado que cayó sobre el periodismo y la sociedad. La historia de Perrota es un recordatorio brutal de cómo la violencia estatal no distinguió profesiones ni estatus.
Muchos intelectuales y periodistas que celebraban la libertad en otras partes del mundo terminaron siendo víctimas del horror en su propia tierra. Es un relato que ilustra perfectamente la vulnerabilidad de la palabra frente al poder de las armas. Hablemos de salud. Aprender un nuevo idioma podría ser una herramienta clave para prevenir o retrasar la demencia. Un caso inspirador es el de un hombre que a los 57 años decidió estudiar francés con una profesora particular. Su dedicación era tal que no solo cumplía con sus tareas, sino que buscaba situaciones reales para practicar, como visitar panaderías francesas. Este tipo de actividad intelectual estimula el cerebro de maneras que otras tareas rutinarias no logran, creando nuevas conexiones neuronales beneficiosas. La ciencia sugiere que el bilingüismo o el aprendizaje de lenguas extranjeras en la edad adulta fortalece la reserva cognitiva. Al obligar al cerebro a alternar entre diferentes estructuras gramaticales y vocabularios, se ejercita la memoria y la atención de forma intensiva. No se trata solo de hablar correctamente, sino del proceso de aprendizaje en sí mismo. Incorporar pequeños desafíos diarios, como comprar macarons practicando la pronunciación, convierte el ejercicio mental en una experiencia social y placentera, que protege nuestra salud mental. Cierre con astros. El equinoccio de otoño ha traído consigo un cambio de energía significativo para el hemisferio sur. Según la astróloga Rocío Sabatini, este periodo que se extiende hasta junio nos invita a una etapa mucho más introspectiva. Con la bajada de las temperaturas y la transformación de la naturaleza, el cosmos nos propone buscar el equilibrio y realizar una depuración interna. Es el momento ideal para soltar lo que ya no nos sirve y prepararnos para un ciclo de renovación personal profunda. Astrológicamente, este cambio coincide con el ingreso del Sol en Aries, lo que marca el inicio del año zodiacal. Es una combinación interesante entre la introspección del otoño y el impulso vital de Aries. Se recomienda prestar atención a los consejos astrales diarios para navegar esta transición con armonía. La energía de depuración es fundamental para limpiar nuestro entorno y nuestra mente, permitiendo que el nuevo año zodiacal comience con una base sólida y equilibrada para todos los signos del horóscopo. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. No olviden seguir nuestro programa para recibir su resumen diario de noticias. Hasta la próxima edición.